Para las personas que han venido estos últimos domingos, nosotros hemos estado hablando de un tema, el misterio de la cruz. Mira a la persona al lado tuyo, a la que más te caiga bien, y dile el misterio de la cruz. Porque es un misterio. No llegaremos a entender lo que realmente pasó. Solo vamos a tener como que unas pequeñas ideas. Ahora, con eso en mente, el primer domingo la pastora nos habló de la cruz como tal, la historia, cómo Isaías hace mucho tiempo atrás le decía a todo Israel lo que iba a pasar a través de una cruz, un castigo que no existía en aquella época, la crucifixión, y cómo Dios profetizaba todas estas cosas. Después nuestro pastor nos hablaba de que esto no fue improvisado. Muchos llegamos al cristianismo, llegamos a mirar el evangelio y decimos, wow, a Dios se le salió de las manos el hombre cuando pecó en el Edén. Y decimos, cuando pasó eso, como que Dios dijo, recórcholis, ¿ahora qué voy a hacer? Pero eso no es verdad. Muchísimas gracias. Dios tenía un plan desde el principio. ¿Cuántos decimos amén? Esto no fue algo que a Dios se le ocurrió en la marcha. Desde antes de que existiera todo lo creado, Dios decidió el plan de la salvación. Y hoy vamos a arrancar con esa continuación de ese pensamiento. ¿Cuántos de los que estamos acá alguna vez hemos oído la siguiente frase? O peor aún, ¿cuántos de pronto la hemos dicho? Aquella frase es la siguiente: yo perdono, pero no. La sabemos, ¿verdad? La hemos escuchado. ¿Qué es lo que quiere decir esa frase? Esa frase suena a perdón, ¿no es cierto? Tú ves a alguien y dices, yo perdono, pero no olvido. Pero lo que realmente le estamos diciendo es, yo tengo todavía una herida abierta y la deuda sigue allí. Si somos honestos, tú y yo sabemos que para dar perdón tiene que haber un ¿qué? Un precio. Déjame ilustrarte esto con una idea. Imagina que tú acabas de comprar tu carro, el carro de tus sueños, no sé cuál es. Y lo sacas ese día, vas al concesionario, al dealership, y te entregan las llaves y te montas en tu carro. Está el sol radiante, iluminado, súper bonito. La luz le da al carro en esa pintura y es increíble. Y vas manejando por allí y vas en un semáforo, en una luz, y un carro por detrás. ¡Pah! Y la persona, tú quedas obviamente en shock. Y la persona se baja y le dice, ay, qué pena, perdón. Dejémoslo así. Chao, gracias. ¿Cómo quedarías tú y yo? ¿Cómo quedaríamos nosotros si pasa eso? Yo conozco a muchos hispanos que se bajan de ese carro y pierden todo lo que son de cristianos, porque tienen un vocabulario y unas groserías que uno no se imagina. Porque hay una sensación de que hay una deuda. Dile a la persona que tienes al lado y dile, hay una deuda. Y esa deuda se tiene que pagar. Si te chocan el carro, tú le vas y le dices a la persona, hágame un favor, deme su seguro. O vamos a llamar a la policía y vamos a hacer un reporte porque yo voy a llamar a su seguro para que su seguro ¿qué haga? Me pague, ¿no es cierto? Ahora, si eso es el sentido de el perdón y la paga de una deuda, mi pregunta es, ¿cómo nosotros tomamos nuestra deuda cuando se la estamos cometiendo al creador del universo? Porque muchos dicen, es que solo es un pecadito, solo es un resbalón. Y le decimos al Señor, Padre, perdónanos. Pero no hay un cambio de mente, no hay un real arrepentimiento. Y en algún momento vamos a tener que predicar sobre la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Dos palabras que tienen mucha R. Porque la mayoría siente remordimiento, un dolor intenso por la falta cometida. Ay, le hablé mal a mi esposa, le grité a mis hijos,
Insulté a la persona que iba al lado mío en el carro y siento un dolor. Pero lo que no hubo fue un cambio de el entender que lo que hiciste no solo está haciéndole un mal a la persona, sino que tú estás yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Así que nosotros tenemos que entender que cuando cometemos un pecado, no solo estamos incumpliendo una ley, como todos acá en algún momento hemos incumplido una ley. Nos dicen en nuestro trabajo, la entrada es a tal hora. ¿Y nosotros qué hacemos? Y jefe, había un trancón, había un embotellamiento, la cosa más terrible. O la palabra de Dios dice, no codicies lo de las personas a tu alrededor. Y nos sentamos un día sin nada que hacer y abrimos nuestro Instagram y empezamos a ver el carro del vecino, la casa del vecino, las vacaciones del vecino, la yarda del vecino se ve más verde que la de uno. Y uno empieza ¿a qué? A codiciar. Y decimos, ay, es que yo no estoy codiciando la esposa del vecino, yo no estoy codiciando el esposo del vecino, yo le estoy codiciando es la vida, porque mi esposa es más hermosa, pero la vida que él tiene yo la quisiera tener. Y pensamos que eso es algo muy normal, pero mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6, verso 23, es algo que debemos tener claro siempre. Dice así la palabra del Señor, pues la paga que deja el pecado es muerte. El pecado, mi amada familia, no es un simple error. Mira a la persona al lado tuyo para que no se me duerma y dile, no es un error. Es una deuda. Y cambia la perspectiva, ¿no es cierto? Porque ahora cuando tú tienes una deuda, sabes que hay alguien que te va a cobrar. Y esa deuda se puede llamar como tú quieras, un préstamo bancario para una casa, un loan para un vehículo, el vecino que te prestó la podadora y no se la has regresado. Eso es todo una deuda y la deuda que tenemos contra el Señor dice que su consecuencia es ¿qué? La muerte. Y empezamos a ver esto de esa manera. Y muchos nos preguntamos hoy en día, bueno, ¿no sería más fácil que Dios dijera, ¿sabes qué? Los perdono. Enhorabuena, ya no me deben nada. ¿Creen que sería eso moralmente justo? Moralmente justo que llegara el policía después de que tú sales del concesionario y te estrella una persona que no ha respetado las leyes de tráfico y el policía frente a ti te dice, Señor, no se preocupe, no pasa nada, deje así. Dios le proveerá. Y tú dices, no, eso es injusto. Y todos clamamos por justicia en medio de esa situación. Dios no puede simplemente y arbitrariamente decir, ¿sabes qué? Todo lo que tú has hecho, no hay ningún inconveniente. Lo voy a olvidar y dejémoslo así. Porque Dios es completamente justo y completamente amoroso. Y porque te ama a ti, no puede perdonar a las personas que te hacen injusticia. Del mismo modo que ama a la persona que está al lado tuyo y no puede dejar sin tratar las injusticias que tú y yo le cometemos. Porque muchas veces tú y yo les cometemos muchas injusticias. Entonces, para entender todo esto, es que nosotros vemos en la Biblia cómo Dios maneja la importancia de pagar nuestras deudas. Y hoy como cristianos nos llegamos a Jesús y no entendemos el trasfondo de lo que Jesús hizo porque no entendemos cómo Dios lidiaba con el pecado o con la deuda en el Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 17, verso 11, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, porque la vida del cuerpo está ¿en dónde? En la sangre. Y por eso es que en el Antiguo Testamento la solución que creemos nosotros
era a través del derramamiento de sangre. Ahora mira lo que dice Hebreos capítulo 9, verso 22, que tiene mucha relación a todo lo que nosotros vemos en Levítico. Porque hoy en día los hijos de Dios abrimos Levítico. ¿Alguien aquí alguna vez ha leído el libro de los Levíticos? ¿Qué libro tan extraño? Porque es un poconón de rituales y de reglas y becerros muertos por aquí, ovejas muertas por acá, cakes o pasteles o como tú le llames, panes quemados por allí, quemados por allá. Y tú coges el libro de los Levíticos y dices, ¿yo qué hago con todo esto? Yo no soy un carnicero y no soy un panadero. Entonces Dios, ¿qué dice? Pero un sacerdote en la época de donde estaba Levíticos, en todo el Éxodo, un sacerdote abría su libro, su rollo y veía el manual de instrucciones y era como las técnicas o lo que él tenía que hacer para cumplir su trabajo. Como cuando tú recibes un trabajo y a ti te dan una descripción y te dicen, mira, tú tienes que hacer esto. Vamos a hacer este baño de esta manera. Entonces yo quiero que los tiles sean de esta manera. Yo quiero que el zinc sea de esta otra manera. Y tienes que traer el material por la puerta de atrás porque por la de adelante no se puede porque los vecinos molestan. Todas esas instrucciones son las mismas instrucciones que vemos en ¿dónde? En Levítico. Y todo Levítico está tratando sobre una cosa en específico. ¿Cómo lidiar con la deuda? Y es allí donde se nos hace difícil entender realmente lo que hizo Jesús, porque no sabemos el trasfondo de lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Y tenemos que saber que el perdón que Dios nos regaló es gratuito para nosotros. ¿Cuántos podemos decir amén? Pero costó la sangre de su Hijo. O sea que la salvación sí tuvo un costo. No el nuestro, gracias a Dios, porque no hubiésemos podido pagarlo, pero lo terminó pagando la valiosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso cuando nosotros nos estrellamos contra Juan y vemos todas las cosas que Juan dice, Juan está hablando bajo el marco de todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Les pongo un ejemplo. Un día va Jesús caminando y Juan ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa eso? Para nosotros, en esta época, nosotros decimos un cordero, un animal que quita el pecado del mundo. ¿Cómo así? Y es porque Juan estaba hablándole a una audiencia que conocía los ¿qué? Los sacrificios. Pero como tú y yo en la mayoría del tiempo ignoramos los sacrificios, no entendemos todas esas cosas. Ahora, quiero que nosotros sepamos que Levíticos habla de 5 sacrificios importantes, de los cuales solo 2 tratan sobre el pecado. Los otros 3 son de otra clase de relación, porque la mayoría de los hijos de Dios creemos que todos los sacrificios van para resolver el pecado. Y en Levítico nos damos cuenta que eso no es de esa manera. En Levítico hay otra clase de preparativos que al utilizar ese sacrificio hacían otra cosa en la vida del individuo que estaba presentando. Entonces vamos a correr porque el tiempo es corto. Y vamos a ver la primera clase de sacrificio que Dios les exigió a los israelitas, al pueblo de Israel. Y por razones de tiempo no vamos a poder leer, creo que yo, todas las citas bíblicas, pero el que quiera, todo lo que estamos hablando de todos los textos bíblicos los podemos encontrar en Levítico del 1 al 6. Y si no quieren leer del 1 al 6, enhorabuena. En el 7 hacen un resumen de todo. Entonces, ustedes pueden ir a coger su Biblia y dicen, me salto del 1 al 6 y me leo el 7, porque está el resumen. Es lo mismo que pasa en el Éxodo. Uno no lee todo lo que pasó porque Deuteronomio es el resumen de todo el Éxodo. Y uno solo lee el Deuteronomio. Pero el primer tipo de ofrenda, de sacrificio, era el sacrificio de un holocausto. Diga conmigo, holocausto.
El holocausto era un sacrificio que tenía solo un objetivo: mostrar la consagración total de la persona. El israelita que quería demostrarle a Dios que se estaba consagrando, que le estaba diciendo: Señor, yo me aparto de todo lo que hay en la tierra, yo me aparto de todo lo que el mundo me quiere dar y me consagro para ti, iba a su casa y miraba dentro de sus rebaños y veía un animalito que tenía que ser un macho sin ninguna clase de defecto para irlo a entregar. Y llegaba con el animalito allí frente al tabernáculo. Y adivinen qué pasaba. Muchos creemos que el individuo, el que iba a ofrecer el holocausto, le entregaba el animalito al sacerdote y decía: haga lo que tiene que hacer. Pero no era de esa manera. Se paraba el sacerdote, el levita, frente al que estaba ofrendando, y el que estaba ofrendando tenía que hacer un rito donde él ponía sus dos manos en el animal y era él mismo el que tenía que matar al animalito. Imagínense, la mayoría de nosotros creemos que ese era el trabajo del levita. Tú le entregas al animalito, pero no, el animalito, tú eras el encargado, porque era una consagración de ¿quién? ¿Quién era el que se estaba consagrando? Nosotros, el que lo ofrecía. Y muchas veces yo pienso que no se ha quitado eso de nosotros hoy en día, porque yo me quiero consagrar, pero me acerco a mi pastor y le digo: pastor, ore por mí. Y el pastor dice: pero ¿y tú no puedes orar por ti? Ay, pastor, es que usted ora más bonito. Es que a usted Dios sí lo escucha, a mí no. Pastor, ¿me puede dar la palabra del día? ¿Me puede meter al grupo de WhatsApp para que usted me dé la palabra del día? Y el pastor pregunta: yo te doy la palabra del día que Dios me dio a mí. ¿Cuál es la palabra tuya, de tu día, que Dios te dio a ti? Ay, pastor, es que usted sabe más la palabra que yo. Como aquel individuo que le quisiese entregar el cabrito al sacerdote y le dice al sacerdote: conságrelo usted por mí. Mira a la persona que tienes al lado y dile: ¿será que eso sirve? El que llevaba al cabrito lo tenía que hacer él, el ritual. Y eso nos lleva a pensar que somos nosotros los que tenemos que hacer el ritual, si lo queremos llamar de esa manera, para consagrarnos. No podemos seguir diciéndole: pastor, usted dígame a qué hacer. Pastor, dígame usted qué debo leer. Pastor, dígame a qué horas tengo que hacerlo. Porque el que se consagra es el que recibe la bendición. Y el pastor está súper consagrado, porque él recibe todas las peticiones de oración y ora todo el día por las peticiones de oración. Él pide que le den, él pide que le manden, que él nos mande a nosotros los mensajes de todo el día. Y él es el que se consagra leyendo la Biblia, pidiéndole revelación a Dios para entregárnoslas. Y nosotros recibimos eso, pero aún así no nos consagramos, porque es nuestra responsabilidad. Ahora, con esto en mente, esto tiene un paralelismo con Jesucristo, porque Jesucristo se consagró ¿cómo? A mitad. Jesús se entregó completamente como una ofrenda viva a Dios. Y le dijo: Dios, recíbeme. Ahora, este holocausto era voluntario. Cada que el individuo quería reafirmar su consagración, ¿qué hacía? Y me imagino yo que no había el vivo que decía: ay, yo ya me consagré el año pasado. Esta consagración me alcanza. No, como era un acto diario y tú te consagrabas, y cada vez que tú le querías decir a Dios: Señor, heme aquí, estoy para ti, me voy a consagrar para ti, yo hacía ese acto. Mi pregunta para ti es: ¿qué es lo que nosotros hacemos? La palabra de Dios dice: preséntate como un sacrificio vivo. ¿Será que tú y yo todos los días nos presentamos ante la presencia de Dios como un sacrificio vivo, voluntario? ¿O somos aquellos que vemos a Dios como una obligación más, un check más que yo tengo que hacer
en el día. Me levanto, me cepillo los dientes y oro. Antes de cada comida, oro. Y en vez de ser algo que es un sacrificio vivo para el Señor, se convierte en una obligación de consagrarse. Nadie, mira a la persona que tienes al lado, nadie te puede obligar a consagrarte. A no ser de que quieras ser líder de esta iglesia y los pastores vamos a estar diciendo, conságrate, conságrate. Pero si no quieres, no vas a ser consagrado, porque es tu responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad de los líderes, no es la responsabilidad de tu esposo, de tu esposa, el que te consagres o no. ¿Es responsabilidad de quién? Ahora, como este sacrificio, imagínense en esto, como era constantemente este holocausto, después de que el animal moría, el animal era puesto en el horno, en el altar de bronce, para que se consumiera en fuego. Y muchos de nosotros hoy en día, con un pensamiento más moderno, decimos, esa cantidad de sangre en el Antiguo Testamento es increíble. Eso chorreaba sangre para todo lado. Pero no es así. El manejo de la sangre y el manejo de las cosas tenían muchísimas reglas. ¿Y saben a qué se asemejaban más? Por eso a las personas les gustaban ir a los sacrificios, porque ¿saben a qué se asemejaba todas estas cosas? A los que son vegetarianos o vegans no les va a gustar, pero yo soy carnívoro 100%. Y me encanta ir a unos restaurantes acá donde venden unos pedazos de carne, porque cuando yo entro a ese lugar, ¿qué es lo primero que yo huelo? Asado. ¿Y saben qué es lo mejor? Que está llegando el verano y la iglesia se va a llenar porque vamos a hacer los asados después de la iglesia. Amén. Pero las personas que se acercaban al templo olían un asado en todo momento, porque cientos de miles de personas llevaban su holocausto para ser quemado en ese lugar. Y por eso dice la palabra de Dios que el aroma era un olor fragante. Porque ¿a cuántos les gusta el olor de la carne bien asada? Amén, ¿no es cierto? Se nos está despertando el apetito. Lo mismo pasa cuando nosotros nos presentamos ante Dios. Eso que tú estás sintiendo, porque yo sé que estás acá desde temprano y ya nuestra barriguita está empezando a hacer sonidos raros y el pastor hablando de unos pedazos de carne así bien deliciosos. Esa sensación de ¡qué rico! Es lo que Dios siente cada vez que tú y yo decimos, Señor, yo me consagro para ti. Y cada vez que tú y yo le decimos, Señor, yo voy a dejar a un lado todo lo que yo tengo porque yo me consagro. ¿Sí vieron cómo le quitamos todo el morbo de la sangre, de la muerte, del cordero? Porque detrás de la actividad hay un simbolismo y Dios iba a través del simbolismo. Jesús dice en Juan capítulo 10, verso 17 y 18. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poderla tomar de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera. De la misma manera que Jesús tuvo la autoridad para entregar su vida, ¿a qué no adivinas? Tú y yo tenemos también la misma autoridad de entregar nuestras vidas. Y por eso Él nos dice, tú y yo tenemos que presentarnos como ese olor fragante. No es solo venir, es oler rico a través de nuestro sacrificio y decirle, Señor, te entrego. Eso es lo que pasaba cuando la persona hacía el holocausto. Segundo tipo de sacrificio que había allá, el sacrificio de la harina. Y nuevamente el sacrificio de la harina, el primero era para consagración, el sacrificio de la harina era para agradecimiento por todo lo que Dios había hecho. ¿Saben qué es lo que hacían? Hacían un pan súper rico. A mí me encanta ir a una panadería y que huela a eso rico, ¿no? Lo único que no le podían colocar era levadura, porque eso pues hace que la masa se expanda. Tampoco le podían colocar miel, no era dulce, pero para contrarrestar que el pan no fuera extremadamente amargo, le ponían especias aromáticas.
Y por eso la harina se llevaba allá. Y parte de la harina que se presentaba, todos pensamos que la ofrenda de la harina era ir a una tienda, comprar 1 kilo de harina e írsela a entregar a las personas. No, 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 no. El que quería agradecer al Señor tenía que cocinar su cake, su pan. Y no hay nada más difícil que cocinar un pan. Y después de que cocinaban el pan y que quedaba bien bonito, que olía delicioso, lo iban y lo entregaban al sacerdote. Y el sacerdote, ¿qué hacía? Cogía una parte y la quemaba. Y la otra parte se la comía. Imagínense cómo comían de bueno los sacerdotes. Este acto era una declaración de que estamos agradecidos con el Señor por todo lo que Él ha hecho y por eso entregamos harina. Ahora, imagínense en tiempo después, con todo el sistema de este sacrificio por cientos de años, y Jesús llega un día y lo vemos en Juan capítulo 6, verso 35. Donde dice, Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. ¿Con qué background estaba hablando de pan? ¿Se le ocurrió? ¿Por qué no dijo, yo soy el churrasco de vida? Yo soy el agua. Bueno, después sí dijo el agua. Pero yo, ¿por qué no soy el helado del día? ¿Yo por qué no soy esto? Porque él estaba hablando con respecto a ¿qué? A un sacrificio que se realizaba durante todo el tiempo. Y dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Con esto nosotros estamos viendo que Jesús estaba hablando directamente sobre una clase de sacrificio que se hacía ahí. Y ese es hasta ahora el segundo. El tercer tipo de sacrificio que existía en aquel momento. Diga conmigo, el sacrificio de paz. El sacrificio de paz era una ofrenda que se daba al Señor. ¿Y saben qué era lo chévere de esa ofrenda? Que era una ofrenda que se entregaba y que se la comía el levita y el que entregaba la ofrenda. Porque era una declaración de que ahora nosotros estamos consagrados, nosotros estamos agradecidos y ahora podemos tener paz, tanto con Dios como con los hermanos que estamos alrededor. Y en ese sacrificio las personas podían sentarse a comer con el pastor. Y yo sé que el pastor estamos que esperamos ese sacrificio de la consagración. Porque en eso tú y yo estamos declarando y diciendo, somos hermanos. Tenemos pan, tenemos coinonías. Porque hemos sido justificados gracias a Dios. Romanos capítulo 5, verso 1, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, ya que fuimos hechos ¿qué? Justos ante los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. El sacrificio de paz representaba la reconciliación que podíamos tener. ¿Y cuántos de los que estamos acá, que somos súper detallistas, nos hemos dado cuenta de que en ningún momento hemos hablado de pecado? Si se dieron cuenta, yo sé que desde el primer momento que empezamos de los sacrificios están diciendo, pero pastor, el individuo tenía una deuda. ¿Qué ha pasado con la deuda? Estos 3 sacrificios que nosotros estábamos viendo no tienen nada que ver con la deuda. Tienen que ver más con una actitud hacia Dios, no de lo que nosotros hemos cometido. Ahora, mirándonos así suspicazmente, ¿cuántos sabemos que sí tenemos una deuda con Dios? Amén. Y la palabra del Señor, por eso tenían otras 2 ofrendas que sí lidiaban con el pecado. La primera ofrenda era la ofrenda de pecado. En la ofrenda de pecado, el propósito era limpiar los pecados cometidos
por ignorancia. Los pecados que cometíamos por inadvertencia o por descuido. En la antigüedad, Dios les había puesto muchas normas a las personas. Y obviamente había momentos en donde tal vez la persona no se daba cuenta que estaba incumpliendo una de esas normas. Y por esas pecados inadvertidos y de ignorancia, como lo dice la palabra del Señor, las personas tenían que ir a llevar una ofrenda. Ahora, esta ofrenda, lo que daban dependía del estatus económico de la persona. Fíjense en esto. Si el sacerdote era el que pecaba, tenía que presentar un toro. Si era una persona pudiente, tenía que presentar un cordero o una cabra. Si la persona no tenía suficiente economía, presentaba una paloma. Y si ya estaba muy mal el pobre, presentaba una torta. Mi pregunta es, ¿qué nos tocaría a cada uno de nosotros? Y la respuesta es sencilla. Todos queremos entregar la torta, porque nadie quiere reconocer o no queremos reconocer que tenemos una deuda, que queremos pagar lo más poquito. ¿Saben cómo lo vemos eso rápidamente? Con nuestros impuestos. Porque nos sentamos a decirle a nuestro contable, háganos pagar más poquito, pero que nadie se entere. Porque dentro de nosotros hay algo que nos insta siempre a pensar en nosotros y a decir, no es justo que yo tenga que pagar esto. Y nos presentamos ante Dios y le decimos, no es justo que yo tenga que pagar esto. Por eso te doy lo más poquito. Y la palabra de Dios dice que a Jesús le costó su vida por nuestros pecados. La palabra en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, dice, pues Dios hizo con Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos estar en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. El que nunca pecó se hizo, ¿qué? Pecado por nosotros. Pero fíjense que estos pecados eran por pecados de ignorancia. Porque en este punto Dios nos está mostrando algo. Y es que los pecados premeditados, de acuerdo al modelo mosaico, no tenían manera de ser pagados. Los pecados premeditados no tenían posibilidad de ser pagos. Y ahora, yo creo que tú y yo, la mayoría de veces, cometemos pecados por ignorancia o inadvertencia. Pero ay, cuando nuestros pecados son premeditados. Cuando nosotros nos sentamos y estamos pensando cómo lo vamos a hacer. Apenas tenga la oportunidad, esto va a pasar, y esto va a pasar, y esto va a pasar. Por eso dice Dios que tú y yo no podemos vivir en el pecado. Nosotros pecamos por inadvertencia. Vamos manejando, vamos de un buen humor y nos cierra un carro y nuestra reacción natural, nuestra carne, el apellido, como lo quieran llamar, se levanta, vocifera, grita, insulta. Pero después decimos, Señor, perdónanos. No debía haber reaccionado de esa manera. No debía haber insultado, no debía haber gritado. Y entonces me presentaba de acuerdo a mi estatus y a mi economía y me presentaba ante Dios y le decía, Señor, perdóname, la verdad no quería hacerlo. Otra cosa muy diferente es aquellos que están pensando y premeditando, ¿cómo voy a hacer este pecado? ¿Cómo lo voy a hacer? Si muevo esto por acá, si muevo esto por allá, si hago que esta persona salga por este lado, entonces puedo obtenerlo. En ese modelo no había perdón de esos pecados de alta gama, por así decirlo. Dentro de aquellos pecados
Estaba el adulterio, estaba el romper el sabbat, la idolatría. Cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, lo que más hace el pueblo son esas tres cosas: romper el sabbat, estar en adulterio y estar en idolatría. Y por todas esas cosas no había perdón a través de una ofrenda. Cuando David se mete con Betsabé, comete un asesinato. ¿Y cómo lo hace? Premeditado. Él sale y ve a una mujer hermosa y todos decimos, pero es que ¿qué hacía esa mujer desnuda bañándose allá? Era culpa de quien sea. David estuvo en ese lugar, la vio, él podía haber girado su cabeza y seguir adelante, pero su corazón se contaminó en ese momento y empezó a maquinar cómo voy a obtener a esa mujer que me gustó. Se entera que esa mujer está casada con uno de los hombres que estaba en su ejército y manda a llamar a sus coroneles, a sus capitanes y le dicen, ¿sabe qué? Miren, pónganme a este tipo en el frente de la batalla. Bueno, antes de eso hace que se devuelva el Señor para ver si el Señor está con su esposa y entonces pues el hijo que tuvo con David se lo iban a achacar al pobre tipo. Pero el tipo dijo, no, yo no lo puedo hacer porque estoy peleando. Y entonces David, al no ver eso, manda a llamar a sus coroneles y le dicen, pónganme a este señor al frente de la batalla, en lo más duro, en lo más difícil. Y cuando esté la pelea más acalorada, devuélvanse y déjenlo morir. ¿Cuánto pasó para que David estuviera premeditando todo ese pecado? Y después llega el profeta y lo confronta. Y David escribe un salmo y le dice, Dios, no hay sacrificio que sea suficiente para pagar esta deuda. Y todos decimos, uy, qué poético. Pero es que no había sacrificio para pagar. David tenía la riqueza del mundo que quisiese. Y le dice a Dios en el escrito que está teniendo, no hay manera de pagar lo que he hecho. Por eso lo único que me queda es estar contrito y humillado de corazón frente a ti. Y estoy roto por dentro por lo que yo he hecho. Porque no hay cómo pagar. Pero como nosotros desafortunadamente sabemos que sí hay cómo pagar, y es creer en Jesús, por eso no nos duele. Y decimos, no hay problema. Y para muchos cristianos se ha convertido el peca, reza, o decimos ora, el peca, ora y ¿qué? Y empatamos. O sea, nos metimos un desliz, lo premedité por 15 días, lo premedité por un mes y cometí el problema y después oro y Señor me perdona. Tengamos cuidado porque tal vez estamos viviendo en pecado. Y tenemos que tener cuidado porque tal vez no estamos realmente viviendo en esos. Porque ese pecado lo único que demuestra, ¿sabes qué es? Que tu corazón está en rebeldía con el corazón de Dios. Porque estás diciendo, yo sé más que Dios. Yo sé lo que yo quiero y nadie me puede decir que no. ¿No le suena eso muy parecido a lo que Satanás le dijo en el Edén a todas esas personas? ¿Y acaso Dios te ha dicho que no puedes tocar este árbol? ¿No te has comido este árbol? ¿Acaso si lo comes, Dios sabe que ustedes se van a convertir como Dios? Por eso es que Él no quiere que tú comas. Y le inyectó tanto que el hombre tomó una decisión. Yo sé más que Dios. Y entonces hago lo que yo quiero hacer. Y por los pecados de rebelión, en aquel entonces no había pago. ¿Tú te puedes imaginar eso? Ahora, si ese pecado era por los pecados que cometíamos de ignorancia, el último tipo de sacrificio era el sacrificio por la culpa. Cuando tú cometías un pecado de ignorancia que afectaba a un tercero. En ese tipo de sacrificio, no solo te presentabas ante el sacerdote con una ofrenda, ¿sabes también qué tenías que hacer? Pagarle el 20% más a la persona a la cual habías cometido ese problema. Si
Tú tenías rebaños y por culpa tuya o de tus trabajadores, el rebaño, alguna de las ovejas se mezclaban y cogías más ovejas de las que eran tuyas y se llegaba todo eso a tu conocimiento y sabías que era real. No solo tenías que devolverle la oveja a la persona que se la habías quitado, tenías que darle un 20% más y aparte de eso tenías que irte a presentar ante el sacerdote para llevar una ofrenda. Porque ese es el significado de la restitución. Por eso Jesús no podía solo decir, o Dios no podía decir solo ya, los perdoné y salieron de esto. No. Jesús tenía que enseñar cómo Él lidiaba con el día a día del hombre y de la mujer con respecto a los pecados, pero de los 5 tipos de sacrificios que vimos, solo 2 hablaban del pecado. Y hoy como hijos de Dios, tú y yo siempre estamos pensando en los sacrificios por nuestros pecados, que es una bendición. ¿Y dónde están los primeros 3? Mi sacrificio por consagración, mi sacrificio por paz. ¿Dónde están esos otros sacrificios? Porque nuestra mente siempre está pensando en peco y entonces lo arreglo, peco y entonces lo arreglo, peco y entonces lo arreglo. Pero el misterio de la cruz es más allá de eso. Dios no solo pagó nuestra deuda, nos consagró, nos restauró, nos colocó en paz. El misterio de la cruz dice en Mateo capítulo 26, 28, ya para terminar, en la última cena, Dios dice, esta es mi sangre. ¿De qué estaba hablando? De todo lo que en el Levítico se hacía con la sangre. La consagración, la paz, la culpa, los pecados. Y dice, esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, que es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Eso fue lo que Jesús estaba hablando y por eso es que Jesús habla de la sangre. Pero hoy en día se nos pierde eso de perspectiva. ¿Qué hace la sangre de Jesús en este momento? Nos da acceso a la presencia de Dios. Nos permite tener una relación íntima con el Padre. Y nos da certeza de su perdón. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿qué representa la sangre de Jesús en tu vida? Y para muchos, la sangre de Jesús es una muletilla. Me cubro con la sangre de Jesús cuando estoy planeando tener un día completamente descarrilado de lo que Dios quiere. Sáname por tu sangre, Señor Jesús. Pero no nos cuidamos. No cuidamos nuestra alimentación, no hacemos ejercicio, no vamos a los chequeos médicos. Pero la sangre de Cristo tiene poder para salvarnos y para liberarnos. ¿De verdad? ¿De esa manera tan ridícula? ¿Qué representa la sangre para ti? Porque para los judíos representaba todo lo que se hacía en relación de acercamiento con Dios. Y todo era una sombra, porque en Hebreos nos dicen que la sangre del macho cabrío no podía, del cordero no podía cubrir los pecados como lo que vino a hacer Jesús. Pero de nada sirve si tú y yo no entendemos qué es la sangre realmente y cómo ésta cambia nuestras vidas. Solo quiero dejarte con esa idea. La sangre de Cristo tiene poder si tú vives en el poder de la sangre de Cristo. Porque si no, la sangre de Cristo es la pata de conejo, la herradura detrás de la puerta, el trébol de 4 hojas. No sé qué otro coso, qué otra idea hay para tener buena suerte. Porque muchos lo hacen de esa manera. Pero la sangre de Cristo es diferente por todo lo que te hace. Cierra tus ojos.